Compañeros, compañeras, hola profe, mi nombre es Shirley Riascos y el día de hoy pues la palabra que me tocó se llama transformación. Cuando hablamos de transformación pues decimos que es cambiar algo, ¿sí? Esta palabra tiene diferentes acepciones, la encontramos en la biología, en la división celular, cuando una célula benigna se convierte en una célula maligna o cancerígena, en la historia como los sucesos, los hechos, las transformaciones que se dieron en un territorio determinado, en un momento determinado. Si hablamos de geografía, es el transformar el espacio, transformar el territorio, la naturaleza, sus habitantes. Si hablamos de política, hablamos del cambio de régimen o sistema de gobierno. Anteriormente, como ustedes recuerdan, antes hablábamos de la monarquía, luego hablamos del Estado-Nación. En otras sociedades podríamos hablar de los países con dictadura y de los países que pasan a la democracia, ¿sí? En las ciencias sociales, pues transformación tiene que ver precisamente con la construcción social, económica, cultural y política que se da en la relación entre los diferentes seres humanos y la relación de los seres humanos con la naturaleza. Entonces, para que me entiendan, las transformaciones sociales, un ejemplo de ello son las sociedades. Hablamos de sociedades primitivas, hablamos de sociedades agrícolas, hablamos de sociedades comerciales, industriales. Hoy en día hablamos de la sociedad de la era digital y de la globalidad, ¿sí? Esas son las transformaciones sociales. Implícitamente se estudian factores como biológicos, psíquicos, intelectuales, emocionales, sentimentales, ¿sí? Entonces, en el mundo, aparte de hablar pues, del tema de la prospectiva como investigación, que es mirar esos diferentes escenarios o alternativas de solución hacia el futuro, existen dos enfoques, ¿sí? Un enfoque lo da las Naciones Unidas a través de la CEPAL, ¿sí? Entonces ellos dicen, la UNESCO básicamente tiene un programa que se llama Programa Gestión de las Transformaciones Sociales y su Consejo Intergubernamental, que son dos instrumentos para medir las capacidades relacionadas con las transformaciones sociales. Dicen que se debe conformar una triada entre las ciencias sociales, las políticas públicas y la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de esta triada? Suministrar resultados que den cuenta de las transformaciones sociales por medio de la adopción de políticas públicas que son focalizadas utilizando a las ciencias sociales. ¿Qué esperan alcanzar ellos con este programa? Mayor innovación, que haya más respeto por los valores humanos, que haya más respeto por los derechos humanos, que haya más igualdad de género, que no haya violencia contra la mujer y que no haya discriminación. Por otro lado, el otro enfoque es de los sociólogos. Los sociólogos entonces se basan mucho más en las transformaciones cualitativas. Entonces ellos dicen que los sistemas sociales esas transformaciones cualitativas están más enfocadas hacia el ciclo de nacimiento, hacia las expectativas de vida, el desarrollo, la decadencia de una sociedad, a las nuevas estructuras sociales, políticas, económicas, a las revoluciones científicas y tecnológicas y a la interdependencia de los pueblos, ¿sí? Entonces, pero para que se dé ese cambio, ellos plantean que debe darse en diferentes niveles, en la intención, en la conducta, en la cultura y en la sociedad. Entonces, dicen ellos, autores como Manuel Castel, como Ballester, como Latour, el mismo Eric Hobsbawm, David Harvey, que hubo una época efectivamente de mucho optimismo histórico, dominada por la idea de progreso en virtud del desarrollo tecnológico, ¿sí? Entonces en ese momento el progreso era bueno, deseable e inevitable, ¿sí? Entonces, como ya entramos en la era de las sociedades postindustriales, postcoloniales, postmodernas y en la era de la globalidad, ellos proponen diferentes escenarios como alternativa de solución a la globalidad, ¿sí? Entendemos que la globalidad, como lo vimos en la clase anterior, genera más desigualdad, mucho más exclusión. Entonces, los tres escenarios posibles que los sociólogos plantean
es o se continúa con la estructura hasta que ésta se caiga, o se reorganiza el sistema, o definitivamente se cambia por otro sistema, ¿sí? Y bueno, en Colombia, básicamente el ordenamiento territorial, las transformaciones, pues sea dentro del territorio. Quienes lo viven, aparte de nosotros, son las entidades territoriales, en este caso el municipio. Entonces, recordemos la ley de ordenamiento territorial, la 1454, la 388 y bueno, un montón de leyes más que tenemos. Ejemplos de transformación social en Colombia. Está el problema de la Amazonía, los desplazamientos forzados, la violencia interna que en su momento generó procesos de gentrificación, el tema del acceso a la información por el tema de la pandemia, el aumento en la educación, las migraciones, bueno, en fin. Y hasta ahí, ya.